que esta edición cuenta con la participación de 46 empresas y 64 expositores. Para inaugurar este evento ferial, esta mañana nos acompaña el subdelegado del Gobierno en Cáceres, don José Carlos Bote Saavedra, quien les va a dirigir unas palabras. Diputados, alcaldes de la comarca, diputada nacional, alcalde de Plasencia, amigos jaraiceños, señoras y señores. En una de las comarcas más bellas de la provincia de Cáceres, y en concreto a la localidad de Jaraiz, que es la capital mundial del denominado oro rojo, el famoso pimentón de la Vera. Una feria agroalimentaria que el año pasado ya cumplió su mayoría de edad y cuyo éxito se está consolidando año tras año, con los principales días de la Semana Santa, en los que toda la comarca de la Vera está llena de visitantes y recibe con los brazos abiertos también a sus vecinos que por diferentes motivos viven fuera de su tierra. La 19ª Feria Agroalimentaria de la comarca de la Vera. Corría el año 1997 cuando comenzó. 20 años después, y tras diferentes iniciativas en diferentes municipios, seguimos siendo el referente en ferias agroalimentarias del norte de Extremadura. Jaraiz es un lugar de encuentro, un elemento generador de riqueza, imagen que sirve para difundir nuestra comarca donde surgen nuevos proyectos, abriendo nuevas oportunidades al exterior, como un territorio fuerte, singular, como único en el mundo. Autónomos, empresarios, agricultores, comerciantes y ganaderos, que se esfuerzan diariamente en hacer con más calidad y mejores sus productos para que la marca Extremadura sea más fuerte ante la competencia de los mercados. Mi agradecimiento a todos aquellos que con su esfuerzo y dedicación han hecho un año más que hoy estemos aquí inaugurando la 19ª Feria Agroalimentaria de Jaraiz de la Vera. La ilusión permanece, nuestros esfuerzos aumentan. Bienvenidos a la capital mundial del pimentón. Nada más y muchas gracias.